Ahora empezamos a hablar en un lenguaje más técnico, porque el otro ponente es el profesor Ricardo Esteban, que es un profesor de Derecho del Trabajo, que hablará, vamos a ver en qué manera el derecho del trabajo, que supone ser un derecho que va a proteger, consigue este objetivo cuando nos hablamos de gente, de personas que tienen diversidad funcional. Muy rápido leo unas líneas sobre de él, porque él es uno de los máximos expertos españoles en materia de derecho del trabajo y discapacidad, y muy rápidamente leo unos de sus muchísimos trabajos en estas temáticas. Es investigador principal en diversos proyectos de investigación colectivas financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. En dos de esos se ha abordado el tema de la discapacidad. Ha realizzato informes e trabajos sobre proyectos legislativos en dicha materia para el Ministerio del Trabajo y determinados gobiernos autonómicos, Generalitat de Cataluña y Gobierno Balear. Es coordinador de la Guía Práctica sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del 2015 y además de múltiples capítulos de libros y artículos sobre la materia. Si destacan estas obras. Una es una monografía, un contrato de trabajo y discapacidad que ha ganado el primer premio de investigación de INSERSO en el 1997, y la última, más reciente, es una obra colectiva dirigida por él, por un compañero de trabajo de él, sobre la aplicación del derecho de trabajo en los centros especiales de empleo. La palabra es a ti. Buen trabajo. Estupendo. Bien, en fin, mis primeras palabras, obligadas por otra parte, es de agradecimiento a la organización de este encuentro, de esta jornada, y particularmente a Luciana Guagnanone, que es quien me invitó a compartir. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Quiero decir, ya está implícito. En fin, yo por mi parte devuelvo el agradecimiento, porque siempre es interesante compartir ideas, y sobre todo en un seminario multidisciplinar donde yo creo que además en este terreno todos aprendemos y todos compartimos datos. Yo, y también, en fin, agradecer a la universidad que nos acoge, a la Universidad Complutense de Madrid, porque me ha hecho ilusión pasear por el campus, teniendo en cuenta que es la primera vez que lo visito, ¿eh? En fin, me ha recordado un poco a la Universidad de Barcelona, que es donde estudié, porque no dejan de ser universidades clásicas y, de algún modo también uno recuerda sus tiempos de estudiante. En fin, dicho eso, que nos vamos a poner nostálgicos todos un poco, voy a presentaros un poco de qué pensaba hablar, ¿no? Un poquito, dar algunos datos, eso siempre es importante en materia de derecho del trabajo y de empleo, o recordarlos, datos que sin duda serán matizables, porque de dónde los he extraído también, hacer alguna reflexión a propósito del papel del derecho del trabajo y de la seguridad social en el empleo de las personas con discapacidad, y también en el sesgo de género que puede tener este enfoque, y que de hecho tiene, y finalmente me detendré en algunas propuestas. Ya veré lo que da el tiempo, porque buena parte del contenido de la ponencia lo que pretendía era hacer algunas propuestas o comentar algunas cuestiones que son abordadas en clave de género por nuestro derecho del trabajo y de la seguridad social. Por lo tanto, haré un poquito de todo. En todo caso, dado que voy a citar un par de estudios, voy a hacer publicidad de ellos. No trabajé, no colaboré con ellos. No soy como Paco Umbral, que viene a hablar de su libro, pero creo que son obras muy interesantes. La primera de ellas, la de la integración laboral de personas con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios. Me referiré a él hablando del informe de 2015. Yo creo que es una obra es muy interesante, digamos que da datos bastante actualizados. Yo, cuando dé los datos, voy a hablar de datos de 2015, pero en realidad este estudio se basa en, datos de en torno a 2009, 10, 11, 12, depende un poco, hace un cierto aliño, pero de algún modo sirve para tener una fotografía. Y luego hay otro documento más antiguo, muy interesante, cuya lectura recomiendo. Siempre acabamos yendo a las conclusiones, pero en fin, el de la situación laboral de las mujeres con discapacidad, publicado en el año 2005 por el Instituto de la Mujer.
digamos, en fin, entra a lo mejor es más extenso, digamos que a lo mejor para los perezosos y perezosas va mejor el de 2015, pero en todo caso se hacen propuestas de reforma normativa en materia laboral que son, bueno, sugerentes, algunas de ellas, por cierto, acogidas por el legislador en época posterior. Dicho eso, algunos datos precisamente a propósito del tema, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante para ver después qué se puede hacer y qué no. A lo mejor qué no se puede hacer desde el derecho del trabajo, porque luego pediré alguna disculpa anticipada al respecto. Y en ese sentido lo que se destaca en estos informes, particularmente aquí extraigo datos del 2015, que son datos un poco alineados. Por una parte, la tasa de actividad de mujeres con discapacidad es mucho más baja que la de los hombres. Eso también se reproduce ciertamente en el caso de personas sin discapacidad, pero es muy marcado el dato de la baja tasa de discapacidad. Algunas explicaciones que expresa el informe de 2005 son de algún modo conocidas. Susana Pozzolo se ha referido un poco al tema cuando hablaba de esas inercias que en el entorno familiar conducen a determinados roles a las niñas con discapacidad, una tendencia en ocasiones incluso a asumir tareas de cuidado, una cierta hiperprotección, y eso se acaba reflejando, aunque seguramente estos tópicos no son tan fuertes en el caso de mujeres jóvenes con discapacidad, porque yo creo que estos datos son relativos, como todo en esta vida, y a mayor formación, mayor juventud, mayor tasa de actividad, eso por descontado. Pero bueno, la fotografía de todas maneras sirve, ¿no? Por otra parte, yo quisiera destacar un aspecto muy importante al que me referiré un poco de pasada, y es que las diferencias de tasa de actividad, es decir, de personas que tienen empleo o lo buscan, también son muy acusadas entre subcolectivos de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, digamos, visual o auditiva, tienen tasas de actividad altísimas comparativamente con las personas con trastorno mental o con discapacidad intelectual, que tienen tasas de actividad muchísimo más bajas. Y aquí, por otra parte, a lo mejor incide la existencia de un asociacionismo muy potente que acompaña a determinados colectivos y también, todo hay que decirlo, seguramente en que disfrutan de condiciones personales que les dan mayor empleabilidad o acceder a mayor formación. Hablo sobre todo quizás de personas sordas, personas con discapacidad visual, que posiblemente tienen tasas de actividad notablemente más altas. La tasa de paro es también más alta y en el caso de las personas con discapacidad también sucede en la población en general. Hay una tasa de desempleo más alta en las mujeres con discapacidad que en los hombres. Aquí, de todas maneras, la diferencia no es muy acusada. De acuerdo con el informe de 2015 son 5 puntos. En el de 2005 se dan 10 puntos. Y luego, por otra parte, el volumen de contratos indefinidos de mujeres con discapacidad es más bajo que en el caso de los hombres. Es decir, de algún modo, los hombres disfrutarían de mayor calidad en el empleo. Por cierto, no solamente en la estabilidad, sino seguramente no, sin duda alguna, en niveles salariales y otras cuestiones, digamos, diversas, o temporalidad no querida, etcétera. Aquí hay un detalle adicional que me salto un poco para resumir porque no tiene mayor importancia. Y ahora viene el capítulo de las disculpas. Y es que aprovecho además que tengo aquí a un querido compañero, el profesor Ricardo Escudero, de la Universidad de Alcalá, para, de algún modo, hacer una disculpa a la que te pediría que te añadieses, y es que el derecho del trabajo no es una herramienta mágica. Digo eso porque, y seguramente tanto Luciana como Ricardo sabrán muy bien que, particularmente en el sur de Europa, cuando hay problemas de empleo, el legislador saca de la chistera una reforma pensando que lo va a resolver todo, y eso no es cierto. El derecho del trabajo es una herramienta con modestas pretensiones y normalmente más modestos resultados, ¿no? Con lo cual, atención, que el derecho del trabajo ni mucho menos lo es todo. Quizás no lo es todo en la generación de empleo, por descontado, yo diría que es muy poco. Sí, quizás lo es mucho más en el combate de conductas discriminatorias. Ahí realmente se puede hacer más con el derecho del trabajo, sin perjuicio de que al final también la realidad social pesa. Y está ahí, y por muchas herramientas que pongamos en marcha, si no hay cambio de actitudes, si no hay el atrevimiento en ocasiones de las denuncias y una administración y unos tribunales que actúan con contundencia, pues tampoco el derecho hace demasiado. Por lo tanto, yo creo que es importante poner las cosas en su sitio, porque de lo contrario nos engañaríamos. Y en ese sentido también volvería a traer a colación el tema de la tasa de actividad, porque claro, uno de los grandes problemas del empleo de las personas con discapacidad, no solamente de las mujeres, sino también en general de determinados subcolectivos, es el problema
de la tasa de actividad. Por cierto, vale, perfecto, ya me ha pasado por la cabeza que no había pasado la diapositiva, lo cual, bueno, en fin, tampoco tendría mucha importancia. Y yo creo que es importante resaltar que donde el derecho del trabajo debería de actuar con mayor contundencia sería en aquellos aspectos en los cuales, puede incidir en un aumento de la tasa de actividad, es decir, lograr que más personas con discapacidad y especialmente más mujeres con discapacidad busquen empleo y, por lo tanto, intenten mejorar su empleabilidad, se inscriban en servicios de empleo, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí el papel fundamental sería el papel de la intermediación, el acompañamiento o la intermediación intensa, luego me referiré a ella, y también, como no, pues también las pensiones, que sería la otra pata de nuestra disciplina, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, donde efectivamente también las pensiones y su régimen jurídico inciden, sin lugar a dudas, en la tasa de actividad. Luego haré algún comentario al respecto porque es una cuestión recurrente en los informes. Luego está el reto técnico de la intervención del derecho al trabajo. En todo caso, como es una idea que reproduzco en la siguiente diapositiva, pues lo comento a continuación, ¿no? Vamos a ver, que no sé si me he pasado. Sí. Luego, por otra parte, otra razón adicional para una intervención específica del derecho del trabajo y para profundizar en esta intervención estaría en el hecho de que nos encontramos, en el caso de las mujeres con discapacidad, en un contexto de discriminación múltiple, ¿no?, donde se suman diversos factores, diversas cláusulas o causas de discriminación que dan un resultado quizás de más acusada discriminación o más acusada dificultad de acceso a derechos, de acceso al empleo de calidad, ¿no?, o menor tasa. Y aquí también es verdad, yo creo que entre las mujeres con discapacidad, por descontado también, el sesgo del tipo de discapacidad sin duda también tiene su peso. No es lo mismo pues una persona con discapacidad física, con problemas motores, que una persona con discapacidad, con trastorno mental, etcétera. Por lo tanto, este sesgo lo hace todo un poquito más complicado realmente. En todo caso, la cuestión esta de las discriminaciones múltiples o los contextos de discriminación múltiple en ocasiones son discutidos, ¿no? Porque, claro, en fin, parecería que todo el mundo se apunta a esto, ¿no? También pasa con las cláusulas de discriminación, que normalmente todos los ordenamientos jurídicos las tachan. Lo que pasa es que en este caso el legislador realmente en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad resalta esto, es decir, llama la atención el legislador en los artículos 7.3 y 7.4 a propósito de que las administraciones protejan a aquellas personas que padezcan de discriminaciones múltiples y, por lo tanto, bueno, es algo que es interesante porque no siempre está claro, ¿no? Se refiere a la especial protección, igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad, o a la especial protección, bueno, de los niños y niñas, aquí sí, y también de las mujeres con discapacidad. Claro, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de una intervención del derecho del trabajo sesgadas? Bueno, una ya la conocemos, el derecho del trabajo no es una herramienta mágica, ni crea necesariamente empleo, más bien, en fin, no voy a abundar en esa idea. Ahora, yo creo que efectivamente si perfilamos la norma para abordar el tema de la discapacidad y del género, podemos conseguir una mayor eficacia de la norma, ciertamente. Ya el informe de 2005 del Instituto de la Mujer reivindicaba este sesgo que se ha ido introduciendo. Bueno, yo creo que podemos lograr más eficacia en la integración de las mujeres con discapacidad o mayor calidad del empleo. Ahora, no debe ser la única intervención, claro, y esto de algún modo ya ha quedado sugerido anteriormente. Yo creo que hay políticas de carácter educativo, intervención familiar, etcétera, que van muchísimo más allá del derecho del trabajo, y eso no debe perderse de vista, sobre todo para lograr mayores tasas de actividad, sin perjuicio de que el derecho del trabajo pueda también aportar algo a esta cuestión. Y luego, por otra parte, claro, una de las debilidades es que en ocasiones, por mi experiencia, me da la impresión de que al legislador le genera urticaria entrar en detalles en la norma, porque al final yo creo que a todos los juristas también nos irrita esa norma que entra y desmenuza las situaciones, las aborda. Yo creo que en realidad es necesario, hay que encontrar un poco un punto medio, ¿no? Yo personalmente siempre he defendido, porque quizás es un problema más visible, como siempre las mujeres quedáis un poco en la sombra, el tema del trato, la necesidad de tratar de manera diferente a los subcolectivos de las personas con discapacidad, y cuesta, Dios y ayuda, que el legislador se ponga. De hecho, ahora lo comentaré, en materia de reserva de empleo, una de las figuras más emblemáticas de nuestro ordenamiento jurídico, da igual hoy en día que una empresa contrate a una persona con una discapacidad, entre comillas, que no se vea,
porque en ocasiones este es el patrón de elección de las empresas, que una persona que tiene un grado de discapacidad y una dependencia terribles. Cuenta igual, y eso tampoco es razonable, ¿eh? Por lo tanto, digamos, lo que pasa es que, claro, que el excesivo detalle, pues en ocasiones, bueno, genera problemas incluso en ocasiones o de interpretación o de una especie de complicación sin fin de la norma laboral. Bueno, en todo caso, me parece razonable que se profundice en el sesgo de las diferencias entre colectivos y, efectivamente, de la consideración del género cuando se regula en materia de empleo, en materia de contrato de trabajo, en materia de seguridad social. Ahora ya entro un poco en las intervenciones que entiendo que podrían ser claves. Algunas se ciñen a una cosa tan triste en estas épocas de penurias económicas como de dinero, ¿no? Cuando ahora hable de empleo con apoyo y en general de intermediación laboral, pues en fin, yo creo que las normas, como todo en esta vida, son mejorables. Lo que faltan son medios, ¿no? Y por lo tanto, llamar la atención sobre la existencia, sobre todo en el ámbito del empleo con apoyo, de lo que podríamos denominar carcasas o fachadas sin nada detrás, porque si no hay dinero, pues cuesta mucho poner en marcha determinados servicios. Yo creo que es importantísimo para lograr que la tasa de empleo también, pero la tasa de actividad suba, que las personas busquen empleo, bueno, y que lo encuentren. Por una parte, actuar un poco tanto en los servicios de empleo, pero muy especialmente en unos servicios de empleo muy peculiares que están regulados desde hace bastantes años y que, bueno, funcionan mal que bien un poco a trancas y barrancas y que hacen una intermediación que podríamos decir intensa, ¿eh? En lo que sería la puesta en contacto de ofertas y demandas de empleo, los servicios públicos de empleo tienen su papel, que sin duda puede ser interesante en personas con discapacidad sin especiales dificultades. También hay agencias colaboradoras que se prevén en la ley, que están especializadas en la discapacidad. FSC Inserta, si no recuerdo mal, es una agencia poco especializada que depende de la ONCE y otras que las hay, pero bueno, que de algún modo su público son personas con discapacidad, si no me equivoco, un poco pues con no particulares dificultades. Yo creo que eso es interesante y hay que fomentarlo. Lo que ocurre es que, en términos generales, los servicios públicos de empleo autonómicos, que son los que se encargan de la intermediación, están un poco desarbolados. Bueno, en fin, no hay mucha orientación, se hace poca cosa, con lo cual tenemos que cargar sobre los servicios, digamos, complementarios que muchas veces dependen del asociacionismo, pero bueno, también van desbordados. El problema, y yo creo que para realmente incidir en una mayor tasa de actividad debería realmente de dotarse económicamente el empleo con apoyo, que, como os indico en la diapositiva, estos servicios de empleo con apoyo están regulados, ciertamente, se ubican normalmente en entidades que prestan servicios generales a familias, a personas con discapacidad, y que además inciden en colectivos con muy baja tasa de actividad. El empleo con apoyo, algunos de vosotros lo conoceréis, es un digamos, esquema de trabajo que implica ir mucho más allá que recoger ofertas y demandas de empleo. Implica empoderar más a las personas, darles formación, orientarlas, buscarlas, trabajar con las familias, intermediar con la empresa, hacer prospección de puestos de trabajo, porque no cualquier puesto de trabajo sirve para determinadas personas y especialmente para aquellos perfiles, mujeres, varones, que tienen una, digamos, baja tasa de actividad en general, y eso es muy importante. Lo que ocurre es que, y eso yo creo que podría incidir de una manera significativa o apreciable en las tasas de actividad, pero hoy en día esta intermediación intensa, que llamo yo, está un poquito bajo mínimos, ¿no? Y sobrevive a duras penas, digamos, fundamentalmente a través de financiación privada. Voy a hacer publicidad de una entidad financiera, ¿no?, de la Fundación Bancaria La Caixa, y hace muchos años, pues Caja de Madrid, en mejores tiempos, pues dedicaba muchísimos recursos a eso. Pero claro, lo que no tiene mucho sentido es que determinadas cuestiones cuelguen de algún modo la iniciativa privada, que está muy bien, pero digo yo que debería de irse un poquito más allá. Y luego, por otra parte, finalizando estas reflexiones a propósito de la intermediación, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad atribuye un cierto papel, como no puede ser de otra manera, a los servicios públicos, establece la necesidad de que haya un registro específico de demandantes de empleo con discapacidad. Yo creo que no estaría mal, a lo mejor de facto se hace, ¿no?, pero que se recordase la necesidad de una intervención con un sesgo de género, y también que los registros de demandantes fuesen diferentes, ¿no?, para que se visualizase un poco el volumen de demandantes
estudiantes, la atención prestada, que no es una cuestión menor porque algunos informes han resaltado que determinados colectivos no empleables o con más difícil empleabilidad no acaban recibiendo la misma atención por parte de las entidades que hacen intermediación, ¿no? Y por lo tanto, de algún modo, resaltar esta cuestión porque no es menor. Hechas estas reflexiones, saltaría a otra figura rápidamente, y es la cuestión de la modulación de las discriminaciones o de las inercias discriminatorias en las empresas, ¿no? Y aquí estaríamos recordando un aspecto, ¿no? En ocasiones las empresas, bueno, pues mantienen y siguen con determinadas inercias discriminatorias. En materia de género, desde hace años son obligatorios planes de igualdad para, atención, empresas de un cierto volumen, más de 250 trabajadores o cuando el convenio colectivo obligue a ello. Realmente los planes de igualdad no son la panacea, pero pueden ayudar. Y en ese sentido no estaría mal que a los planes de igualdad se les introdujese legalmente, ¿no?, la obligación un poco de introducir o de considerar el sesgo de género. Digo esto porque con planes de igualdad determinadas empresas del IBEX no harían lo que hacen con el empleo de personas con discapacidad. No estoy hablando de, en fin, el taller de la esquina, sino que hay determinadas inercias que no son de recibo y que de alguna manera los planes de igualdad pueden parecer burocracia, pero obligan a las organizaciones a mirarse al espejo y a ver un poco qué van a hacer y, por lo tanto, determinadas cosas yo creo que se evitarían. Por otra parte, no estaría de más exigir también a las organizaciones que tengan un determinado volumen la puesta en marcha de planes de igualdad en materia de discapacidad. Algunas los tienen por pura responsabilidad social empresarial, o bien hacer reformas normativas, o bien impulsar de alguna manera la puesta en marcha de este tipo de documentación, que, no nos engañemos, muchas veces es papel mojado y se hace un poco de cara a la galería. Si alguien ojea memorias de responsabilidad social empresarial, a veces, francamente, es para llorar. Pero bueno, todo suma, ¿no? Y, por lo tanto, de alguna manera, a veces se puede pasar de la ficción a algo más tangible. Dicho eso, algunas reflexiones adicionales a propósito de la reserva de empleo. Depende un poco de cuándo me ponga el papelito aquí, Luciana, pues en fin, ya veré si entro. Bueno. 10 minutos. Bueno, bien, perfecto. Bueno, esto es malo porque uno se confía y luego al final, ¿no? O incluso ahora me atrevería a decir seré breve y es mentira, ¿no? Con lo cual, pero bueno, con 10 minutos yo pienso que podré explicar grosso modo lo que había pensado contaros. A ver, respecto a la reserva de empleo, bueno, es una medida muy emblemática, evidentemente porque permite visualizar, bueno, las carencias en la satisfacción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Su configuración legal, la ley dice que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben reservar un 2% de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Ese es el contenido. Luego, claro, tiene muchos problemas. Yo no voy a empezar a desgranarlos todos porque al final nos pondremos a llorar, ¿no? Pero sí resaltaros algunos de los elementos más importantes de la reserva de empleo o los más problemáticos, ¿no? Uno, bueno, aquí podríamos abrir el melón del debate del empleo ordinario, empleo protegido. En todo caso, hoy en día muchas empresas lo tienen relativamente fácil para drenar este empleo, es decir, para desviarlo hacia centros especiales de empleo, lo cual, bueno, podría abrir un debate. El problema es que en ocasiones ese drenaje a los centros especiales de empleo, es decir, la posibilidad que tienen las empresas de contratar bienes o servicios a centros especiales de empleo, donde también trabajan personas con discapacidad, lo que ocurre es que en ocasiones los puestos de trabajo que no se cubren en la empresa ordinaria no acaban de algún modo correspondiendo a los puestos de trabajo que se crean o se mantienen en centros especiales de empleo. Con lo cual este es un problema y luego también es un debate abierto a propósito de qué tipo de empleo queremos de algún modo propiciar o priorizar, teniendo en cuenta que además en este sentido nuestra normativa se ha vuelto neutra, cuando antes impulsaba más el empleo en medio ordinario. Luego, otro de los problemas que tiene, el diseño plano. Lo que os comentaba antes, cualquier persona con discapacidad, grave, no grave, hombre, mujer, cuenta igual. Yo creo que ese es un tema en el cual se podría, de algún modo, hacer algo. Y el alcance modesto, porque es un 2%. Pensad que en otros países de la Unión Europea, Francia, Alemania, la reserva de empleo es más alta, 5 o 6%, y afecta a organizaciones a partir de 20 empleados. En España, 50, no es tema menor. Entre otras cosas porque os recuerdo, estamos en Madrid, en Barcelona, hay grandes organizaciones, pero en España, al fin de cuentas, hay pocas empresas con más de 50 o más trabajadores. Y eso, por lo tanto, rebajar el dintel no es un tema menor, sino que nos permitiría generar o hacer emerger más posibilidades de empleo. Por lo tanto, esos son algunos de los problemas.
¿Posible utilización para combatir la discriminación múltiple? A mí me parece razonable. De hecho, llevo años y años, bueno, no solamente yo, sino otros colegas. Aquí tendré que ponerme el mea culpa de que al final los hombres mantenemos las inercias y no le ponemos, no priorizamos la perspectiva de género. Pero, desde luego, la perspectiva de la desigualdad entre colectivos nos ha llevado a más de un colega y a mí mismo a hacer propuestas de favorecer el empleo de trabajadores afectados de especiales dificultades, porque, entre otras cosas, tampoco hemos descubierto la tortilla de patatas. En otros países ya se hace así. Es decir, no es lo mismo contratar a una persona, yo qué sé, con discapacidad intelectual, que una persona que tiene discapacidad física, tiene formación, es una persona con discapacidad sobrevenida, tiene una fuerte empleabilidad. No es lo mismo y, por lo tanto, no computa igual. Puede parecer puntilloso, pero yo creo que también tiene una cierta eficacia. Dicho eso, bueno, no me parece mal y, por lo tanto, serían posibles también reformas en clave de género, entre otras cosas porque, y en clave de severidad de la discapacidad, entre otras cosas porque, además, el informe del Instituto de la Mujer sobre la situación laboral de las personas con discapacidad resalta un dato interesante, y es que hay más mujeres que se benefician de la reserva de empleo que hombres. Eso debe de obedecer a alguna dinámica que más o menos intuyo, pero os ahorro para ir un poco al grano. Por lo tanto, sería positivo. Lo que ocurre es que es verdad que si queremos introducir sesgos por especial dificultad o por género o por ambas circunstancias, seguramente lo que es importantísimo es aumentar el volumen de la reserva de empleo, cosa para la cual al legislador le da una terrible pereza, porque de hecho jamás ha subido de la reserva de empleo que tenemos, con lo cual, en fin, el tema está crudo, pero en cualquier caso nada es inamovible, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la lógica debería de ir por allí. Más allá de que alguno de los que estáis aquí a lo mejor penséis que la reserva de empleo es una cosa del pasado, que también es otro debate, pero bueno, tampoco voy a abrir ese melón porque nos va a dar la campana del papelito de Luisiana por aquí. Bueno, el tema de bonificaciones. Quizás yo sobre bonificaciones destacaría bonificaciones que fundamentan, bueno, bonificaciones o incentivos al empleo en España fundamentalmente hay dos, podría haber más, rebajas de costes de seguridad social a los empresarios y también cantidades a tanto alzado, subvenciones en sentido estricto que el empresario recibe. Bueno, por una parte esta figura, ya os adelanto una cuestión que por cierto, ya voy embalado y me olvido, digamos, de pasar diapositivas. Una cuestión importante, esto se critica bastante, en fin, de hecho el profesor Escudero es experto en estos temas y sabe que hay una crítica a propósito del carácter de peso muerto de las bonificaciones, es decir, muchas veces se critican porque se dice, ¿para qué se ponen en marcha si generan un coste terrible a la seguridad social y las empresas contratarían por igual? Yo creo que en este caso, en el caso del empleo de personas con discapacidad y otros colectivos, sí que pueden tener un cierto interés, porque realmente aquí podemos conseguir no tanto aumentar la tasa de empleo, sacar a la gente de la inactividad, pero sí mejorar los volúmenes de empleo, los volúmenes o rebajar la tasa de desempleo de las mujeres con discapacidad y en general de las personas con discapacidad. Hoy en día son interesantes además las bonificaciones en favor de las personas con discapacidad, tienen carácter permanente. El diseño razonablemente flexible, admiten el tiempo parcial, bueno, eso tendría una doble lectura, pero en el caso de personas con discapacidad no es tema menor, es otro debate, y contemplan la contratación temporal, pero de una manera muy limitada, lo cual, bueno, tampoco está mal. Y diferencian entre trabajadores según su discapacidad y, atención, aquí me colé, y también por género. Y simplemente yo aquí lo que destacaría, os pongo podríamos decir, la diapositiva donde aparecen al detalle. Sobre todo son importantes las de contratación indefinida, porque las de contratación temporal se restringen a un tipo muy específico de contrato. Como veis, bueno, las bonificaciones están sesgadas. En el caso de personas con especiales dificultades son 4.500 euros año y las personas con especiales dificultades 5.100. Personas con especiales dificultades desde la perspectiva de empleo serían aquellas personas que tengan una discapacidad discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno mental o bien discapacidad física o sensorial mayor del 65% en este último caso. En el otro caso, pues con el 33% es suficiente. Por esa razón, las bonificaciones no son tan altas en el caso de la contratación de trabajadores sin especiales dificultades, que es un máximo de 4.500 euros año, y en el caso de trabajadores con especiales dificultades, 5.100. Y aquí el legislador introduce el sesgo de que cuando se contrate a mujeres habrá 1.200 euros adicionales al año.
La verdad es que quizás si se quiere impactar y se quiere hacer más atractiva la contratación de mujeres o de personas con discapacidad, especialmente, que genera dificultades en el empleo o rechazo, seguramente yo, en lugar de legislador, sería más contundente, porque la diferencia de trato entre trabajadores con especiales dificultades y sin es muy limitada. Quizás no tiene importancia porque los trabajadores con especiales dificultades en ocasiones tienen retribuciones más modestas dependiendo del perfil y quizás con estas bonificaciones ya vale. Pero desde una perspectiva, podríamos decir, estética y de impacto, yo prácticamente establecería, bueno, claro, en fin, si me oye el señor Montoro se enfadaría porque también controla las cuentas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo, pero suprimiría la obligación de cotizar en el caso de determinados colectivos y también por género, teniendo en cuenta el diferencial que hay de tasa de empleo y de tasa de actividad, para hacerlo de algún modo más atractivo y también más ecuánime, ¿no? Y simplificado, ¿no? De hecho, las personas que son contratadas en centros especiales de empleo, tengan el perfil que tengan, en empleo protegido, no cotizan. Es decir, el empresario está exento de cotización, y por lo tanto yo creo que este es un elemento que tendría que considerarse también en el empleo ordinario para determinados colectivos. Y acabo con otra intervención que considero que es clave, pero voy a ser rápido para, en fin, no abusar del tiempo, con el diseño de las pensiones. Aquí, por cierto, en la diapositiva hay un error, porque hablo de las pensiones contributivas. En realidad es de las pensiones no contributivas. Ojo, porque las pensiones contributivas también tienen su qué. Pero yo creo que en el caso de las pensiones no contributivas tienen un qué adicional, porque de algún modo tener en cuenta que las personas con discapacidad que se benefician de pensiones no contributivas son colectivos que por definición tienen una tasa de actividad muy baja. Porque hace falta acreditar una discapacidad no inferior al 65%, que son, por cierto, el colectivo que después queda acreditado que es el que tiene tasas de actividad muy bajas. Y el problema es que, de algún modo, el legislador es más severo con la compatibilidad entre el trabajo y estas pensiones porque se trata de pensiones asistenciales para las cuales no se ha cotizado. El legislador, al final, es un poco cruel y sigue manteniendo una diferencia de trato entre los pensionistas que se han, entre comillas, labrado una pensión cotizando y los que no, porque en el caso de la incapacidad permanente el tema es como más flexible. En el caso de las pensiones contributivas. Pero en el caso de las pensiones no contributivas, pues bueno, lo cierto es que el régimen jurídico de acumulación de ingresos por trabajo y de pensión de invalidez, que está en el 366 de la Ley General de la Seguridad Social, si alguien tiene curiosidad hoy en día ya se sabe, ¿no? Si al Google Pam lo miráis, pues ya veréis que, claro, establece una compatibilidad razonable, teniendo en cuenta los salarios que quizás puedan acceder determinados perfiles de personas con discapacidad no inferior al 65%, lo que ocurre es que a los 4 años el tema se acaba, ¿no? Es decir, existe un régimen de compatibilidad con unos límites, el salario de la persona no debería de superar la cuantía del IPRE manual, que es un poco más baja que el SMI, pero a los 4 años se acaba. Claro, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos con el efecto trampa de las pensiones no contributivas, es decir, el miedo a trabajar, a perder la pensión, a perder después el empleo y a tener dificultades tener que esperar como mínimo un tiempo para acceder a la pensión, ¿no? Yo aquí, en fin, siempre, yo creo que en términos generales los académicos que nos hemos aproximado a esta cuestión hemos abogado por una mayor flexibilidad, porque de algún modo, si no, no hay manera de romper esas tasas de inactividad, podríamos decirlo, tan elevadas en el caso de determinados colectivos. Y luego apuntaría un dato que no es menor, y es que yo creo que nos estamos acercando a un punto en el que se va a desatar la compatibilidad de las pensiones de jubilación y el trabajo, por razones diversas. Obviamente no voy a extenderme ahora en ellas, pero no deja de ser curioso que haya un razonable, digamos, nivel de compatibilidad de las pensiones contributivas y el empleo, con muchos problemas, ciertamente, que se vaya abriendo cada vez más la compatibilidad de las pensiones de jubilación, porque ese es un planteamiento que viene de la política europea de pensiones y que el legislador español se va apuntando, y que, sin embargo, en el caso de las pensiones no contributivas de invalidez se sigue manteniendo unos criterios, digamos, de mayor rigidez, ¿no?, que al final acaban afectando notablemente a las tasas de actividad más a la tasa de actividad de las personas con discapacidad. Solamente apunto
solo esto, Luciana, antes de que me pongas otro de 2 minutos. Otro dato que es importante, no tiene tanto que ver con la tasa de actividad, pero sí con la protección social de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, ¿no? Que sería, porque por cierto, claro, el colectivo, digamos, de bajísima tasa de actividad es el de las mujeres con discapacidad muy elevada, que además en ocasiones permanecen en el hogar ejerciendo tareas de cuidado de otros familiares, con lo cual, claro, si no reformamos el régimen jurídico de las pensiones de invalidez no contributiva, pues yo creo que bien poco se va a contribuir a cambiar esa realidad. Pero quería acabar simplemente recordando también que nuestro derecho de la seguridad social tiene escaso sesgo de género, y eso acaba generando dificultades también en el acceso a pensiones contributivas una vez se ha trabajado. Y aquí, sin duda alguna, cabría introducir también elementos correctores que permitan, de hecho ya lo ha habido también, la reforma sobre todo del cómputo de la cotización a tiempo parcial, que iba un poco en esta dirección, pero sin duda alguna cabría introducir más elementos. No me extiendo en detalles porque de algún modo salgo también del camino marcado, trazado, que era más bien hablar de acceso al empleo que de protección social después del empleo. Pero bueno, en todo caso, en fin, nada más por mi parte, quedo a vuestra disposición para lo que tengáis oportuno. Y si no, ya me echarán un cable mis colegas de disciplina que hay por aquí. Muchísimas gracias. Gracias Ricardo, lo agradezco también por el esfuerzo que he hecho porque él no puede quedarse con nosotros todos los días, tienes que volver a Barcelona porque tiene otras tareas. Y si alguien quiere poner unas preguntas, podemos quitar 5 minutos del bloque de después. Él, no. Sí, adelante, Ricardo. ¿Piensas que se ha producido desde el año 2000, el capítulo 2013, por ejemplo, una evolución gradual o, por el contrario, como ha sucedido en materias de igualdad, la crisis ha acentuado una regresión en la efectividad de los derechos de las mujeres discapacitadas? Bueno, yo más bien voy a darte una respuesta muy especulativa porque tampoco, digamos, no me han llegado datos, no los tengo. De hecho, además, precisamente el informe del Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad, tomaba datos anteriores. Yo creo que sin duda alguna todos sabemos que en situaciones, digamos, de regresión del volumen de oferta de empleo, los colectivos más débiles, más vulnerables o los subcolectivos acaban de algún modo recibiendo, ¿no? Ya sea por salidas del mercado de trabajo o salidas de la actividad, del empleo, o bien por dificultades en el acceso al empleo, ¿no? Y de algún modo seguramente la carestía en el empleo pues ha generado una cierta regresión. Lo que ocurre es que sí que es verdad que el estudio yo creo que quizás en materia de empleo de mujeres con discapacidad, sí que el estudio de 2015 sobre la situación del empleo según nivel de estudio sí que apunta con mucha insistencia que la población joven con discapacidad, que las mujeres tienen niveles formativos mucho más altos, que el patrón educativo que han recibido en casa, en entorno educativo, no ha sido tan sesgado o tan, digamos, de direccionarlas hacia la inactividad, y posiblemente eso haya, de algún modo, de resultados que desconozco, podríamos decir, no tan desalentadores, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en fin, es una cuestión bastante acreditada, ¿no? Es decir, tanto en salidas como en no entradas, ¿no? Al final, y yo creo que un elemento que podría ayudar en procesos de selección de personal, en planteamiento de la reserva, etcétera, sería introducir, sobre todo en grandes organizaciones, ya no pido la luna para empezar, introducir planes de igualdad en materia de discapacidad, ¿no? Que de alguna manera eso pues podría evitar en parte lo que comentas, ¿no? Que en situaciones de carestía de empleo las mujeres con discapacidad sufran aún más problemas que el colectivo de personas con discapacidad.